Imagínate multiplicar tu dinero, tener ingresos pasivos y generar riqueza. Eso es algo que tú puedes lograr al invertir. El problema es que muchas personas le tienen miedo a las inversiones y no se atreven a empezar. Por otro lado, hay personas que compran una criptomoneda, una acción por ahí y piensan que están invirtiendo correctamente, pero realmente no tienen estrategia, no lo están haciendo bien. En el episodio de hoy te contaré 5 cosas que me hubiera encantado saber antes de empezar a invertir. Hola a todos, soy Majo Azum, su coach financiera, soy fundadora de Simplemente Dinero y también soy su host de este podcast Libertad Financiera. Hoy les quiero hablar de un tema que he estado comentando bastante y me han preguntado bastante en la comunidad de Simplemente Dinero, que son las inversiones. Muchas personas me escriben y me dicen, Majo, tengo demasiado miedo de invertir, no me atrevo. Otras personas me dicen, Majo, tengo ahorros y no tengo idea de qué hacer con ellos. Quizás los tienen en un certificado de depósito, un depósito a plazo fijo, una póliza, así se conoce, pero más allá de eso no han hecho mucho con ese dinero. Por otro lado, tenemos otro extremo, digamos, que es una persona que cree que está invirtiendo correctamente, quizás compró una acción que le recomendaron o una criptomoneda y realmente no lo está haciendo con estrategia. En todo caso, me parece un tema muy importante abordar. En todos estos casos, las personas no tienen mucho conocimiento de inversiones y por eso hoy les quería hablar acerca de 5 cosas que me hubiese encantado saber antes de empezar a invertir. Así que en el episodio de hoy les voy a contar un poquito acerca de cómo funcionan las inversiones, obviamente explicado de una manera súper simple y fácil de entender, al estilo de Simplemente Dinero, of course. También les voy a explicar por qué es importante invertir brevemente y cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Y después les contaré justamente acerca de esas 5 cosas que me hubiera encantado saber antes de empezar a invertir. Y por último, al final de este episodio, les voy a dejar un regalito, una sorpresa a esta comunidad por estar escuchando este podcast de Libertad Financiera. Así que quédense hasta el final, van a estar muy contentos de quedarse hasta el final para esta sorpresa. Así que ahora sí, empecemos. Hablemos rapidito de por qué es importante invertir. Si tú no inviertes, tu dinero va a perder valor. Sin ir a tanto detalle de la mecánica detrás de por qué funciona esto, la inflación es cuando en una economía los precios suben. Y la realidad de la vida es que con el sistema económico que tenemos, siempre va a haber inflación. O sea que los precios de los bienes y los servicios que compramos siempre van a subir. Y si tú tienes la misma cantidad de dinero ahorrada, no vas a poder comprar la misma cantidad de productos y servicios en un futuro, ya que los precios van a subir. Entonces, si tú no inviertes, si tú no multiplicas tu dinero, la cantidad de cosas que puedes comprar con tu dinero va a disminuir con el tiempo. Entonces es supremamente importante que no te dejes vencer por la inflación y que tu dinero no pierda valor. Por eso tienes que invertir. Por otro lado, las inversiones te ayudan a aprovechar de oportunidades de crecimiento. La economía en general crece, las empresas crecen también. Tú puedes fácilmente aprovechar de ese crecimiento sin que te tome mucho tiempo o esfuerzo al invertir. Las inversiones son aquellas cosas que te dejan multiplicar tu dinero. Te dan ingresos pasivos, o sea que no tienes que trabajar activamente para generar estos ingresos. Y nuevamente, estas inversiones son aquellas cosas que te van a permitir generar riqueza. Quizás hasta puedas generar riqueza dependiendo de cuánto inviertes y por cuánto tiempo lo haces, como para heredarle a tus hijos. En todo caso, es súper importante empezar a invertir. Antes de hablarles de esas 5 cosas que me hubiese encantado saber antes de empezar a invertir, me parece muy importante que entendamos cómo funcionan las inversiones, con una analogía que va a hacer que las cosas sean simples y fáciles de entender. Aquí viene mi pequeño segmento de educación financiera en este podcast. Así que imaginémonos que nos comemos una fruta. Puede ser una naranja, puede ser una mandarina, y cuando te comes la fruta te queda una semillita. Y tú tienes una semilla y en vez de botarla a la basura, lo que decides hacer es plantarla. La siembras, le riegas cada cierto tiempo agua y quizás hasta le pones nutrientes y mira, de un día a otro no va a pasar nada. Esa semillita va a seguir debajo de la tierra. Pero conforme pasa el tiempo, siempre y cuando sigas cuidándola, eso va a crecer una planta. Vas a tener una plantita al comienzo, poco a poco va a crecer y luego, ¿qué es lo que va a pasar? De la nada va a brotar
una naranja, una mandarina, la fruta que sembraste. Y luego van a haber más y van a madurar y vas a poder cosechar esos frutos. Eso no sucede de la noche a la mañana, pero con el tiempo esta semillita generó muchos frutos. La semillita de una naranja o de una mandarina te pudo producir a largo plazo muchísimas naranjas. Así mismo funcionan las inversiones. Y esto sucede por un concepto que se llama el interés compuesto. Sin ir a tantos detalles de cómo funciona el interés compuesto y de las matemáticas, lo importante aquí es que cuando tú inviertes tu dinero, las ganancias de ese dinero original también generan ganancias. Entonces, por eso el dinero se multiplica exponencialmente. Por eso es tan importante invertir. Tú estás ahorrando poco a poco. Si tú metes dinero en el banco constantemente, entonces solamente va a crecer la cantidad que le metas en el banco. Por otro lado, si tú inviertes, no solamente va a crecer basado en lo que aportas a tus inversiones, sino que esos intereses también van a generar ganancias. Por eso las inversiones son tan importantes. Entonces es importante que aproveches de este interés compuesto. Ahora que entendemos un poco de por qué es importante invertir, cuáles son las consecuencias de no hacerlo y también cómo funcionan las inversiones, recuerda esta plantita de naranja o de mandarina, la fruta que te guste, puede ser de aguacate. Ahora sí, empecemos a hablar de estas 5 cosas que me hubiese encantado saber antes de empezar a invertir. Les quiero primero contar un poco acerca de cómo era yo antes de empezar a invertir. Y las personas que me siguen en Instagram, en Simplemente Dinero, quizás ya hayan escuchado estas historias, pero es importante que yo les cuente para darles este contexto antes de empezar a hablar de estas 5 cosas que me hubiese encantado saber hace unos años antes de empezar a invertir estratégicamente y con propósito. En todo caso, yo estudié economía política en la universidad, sí tomé algunos cursos de economía, también tomé cursos de finanzas y entonces yo no estaba empezando desde cero como algunas otras personas que quizás no tuvieron esa educación financiera base. Pero aún así no estaba segura de cómo invertir y hay muchas razones por las cuales a pesar de haber tomado estas materias te puede costar manejar tu dinero. Las menciono a bastante profundidad en los últimos 2 los últimos 2 episodios de este podcast en los que doy una masterclass entera de 10 cosas que estancan tus finanzas. Pero en todo caso el punto es que yo había estudiado estas materias y aún así me costaba manejar mi dinero. Y cuando se trataba de las inversiones, yo recuerdo que había un profesor en una de las clases de finanzas que yo tomé que me decía, María José, es súper importante invertir. Tienes que invertir para lograr jubilarte. Tienen que invertir. Y lo bueno es que desde la universidad yo estaba muy consciente y muy clara de que yo tenía que empezar a invertir. Sin embargo, no me atrevía. Por más de que sabía que tenía que hacerlo, me daba muchísimo miedo. No sabía cómo hacerlo. Era un mundo completamente nuevo. Nadie me había explicado el paso a paso de cómo hacerlo. Era un mundo completamente nuevo. En cierto modo, era intimidante, era distante y ojo, yo sí había estudiado economía y había tomado cursos de finanzas. Entonces sí reconocí algunos términos de los que se habla en la industria. Por ejemplo, yo sí sabía lo que es una tasa de interés. Yo sí sabía lo que era la inflación. Yo sí sabía lo que es una acción y un bono. Y aún así no me atrevía a invertir. Me daba muchísimo miedo y por eso me demoré tantos años en empezar a invertir. Yo me gradué de la universidad en el 2015 y bueno, técnicamente empecé a invertir ese mismo año, pero no lo estaba haciendo estratégicamente y lo estaba haciendo completamente a ciegas. Básicamente empecé a trabajar y mi trabajo ofrecía un 401k, que es básicamente un plan de jubilación que hay en Estados Unidos, que tiene beneficios tributarios. En todo caso, yo decidí aportar a este 401k. Lo hice como parte del proceso de onboarding de la empresa, pero no es que yo sabía lo que estaba haciendo. Realmente estaba a ciegas. Lo configuré al comienzo del trabajo y después me olvidé por completo de eso. Entonces, en cierto modo, yo estaba invirtiendo, pero yo hasta me había olvidado que estaba empezando a invertir. Por otro lado, yo me acordaba de este profesor que me decía, tienes que empezar a invertir. Y es algo que estaba en la parte de atrás de mi mente, así en the back of my mind, pero yo
no me atrevía. Y es algo que sabía que tenía que hacer, y cuando mis compañeros hablaban de inversiones yo me intimidaba demasiado, pero no me atrevía a hacerlo. Era algo súper desconocido y me daba miedo sonar tonta, y me daba miedo también quedar mal con mis compañeros que sí hablaban de estas cosas. En todo caso, el punto es que yo no empecé a invertir hasta el 2017, cuando compré mi primera acción. Y en el 2017 compré una acción. Fue una acción de Disney. ¿Por qué fue de Disney? Porque yo soy súper fan de Disney. Amo estas películas de chiquita, como El Rey León, por ejemplo. Y bueno, realmente, nuevamente, no estaba invirtiendo con estrategia y propósito y clara en términos de qué es lo que quería hacer. Pero al menos había tomado un paso, había invertido en una acción. No fue hasta hace relativamente poco que yo empecé a invertir realmente sabiendo qué es lo que tenía que hacer, cuáles eran mis objetivos y con propósito y sobre todo estrategia. Entonces me tomó muchos años desde que yo sabía que tenía que invertir hasta que realmente empecé a invertir y creé un portafolio muy intencional de una manera estratégica de acuerdo a mi tolerancia y riesgo y a mis objetivos. ¿Por qué les estoy contando esto? Les quiero contar que yo en este momento soy coach financiera. Yo enseño finanzas personales, he dado muchos cursos de inversiones anteriormente y de cómo gestionar el dinero. Sin embargo, yo no empecé así. Eso es algo que yo aprendí con el tiempo. Entonces, si tú estás en una situación parecida a la mía hace unos años, no te preocupes. Es algo que sí se puede aprender. Entonces, escucha este podcast y trata de educarte si es que tú quieres aprender a invertir, porque sí se puede cambiar, sí se puede invertir, sí se puede aprender estos términos que parecen intimidantes y hay cómo vencer el miedo. Por eso es importante tomar acción. Así que ahora que les expliqué un poco de quién era yo antes de empezar a invertir, cómo me sentía, cómo no me atrevía a las inversiones, ahora sí les voy a contar de estas 5 cosas que me hubiese encantado saber cuando me gradué de la universidad en el 2015 acerca de las inversiones, que hubieran facilitado tanto mi vida y de esa manera hubiera empezado a invertir de antemano, estratégicamente y con propósito. Así que ahora sí empecemos. La primera cosa que me hubiera encantado saber es que no necesitas mucho dinero para empezar a invertir. Cuando yo empecé a trabajar, no tenía tantos ahorros acumulados. Más bien pensaba que las inversiones estaban reservadas para aquellas personas muy adineradas, quizás señores ejecutivos que entendían de estas inversiones, súper profesionales, muy serios. Y yo, como mujer joven que recién estaba aprendiendo acerca del mundo profesional y de ser adulta, me intimidaba demasiado. Resulta que no necesitas tanto dinero para empezar. Eso es algo que yo no tenía idea. Hay muchas plataformas de inversión que te permiten invertir con $1 en Estados Unidos, y en Latinoamérica he escuchado de plataformas que te permiten desde $25 o $15 también. Entonces realmente no es tanto dinero el que tú necesitas para empezar. Más bien es muy importante, después de haber aprendido de inversiones, me he dado cuenta que es más importante invertir continuamente que invertir cantidades súper altas. ¿Y por qué digo esto? Yo, cuando dejé mi trabajo de consultoría hace año y medio aproximadamente, dejé de recibir los ingresos que yo tenía anteriormente. Un emprendedor no gana tanto dinero y resulta que yo pude haber dejado de invertir. En todo caso, nuevamente voy al punto inicial, no necesitas tanto dinero para poder invertir. Entonces la cantidad que yo estaba invirtiendo antes simplemente la disminuí, pero he continuado invirtiendo. Eso es algo que me hubiera encantado saber antes de empezar a invertir. Es algo que me detuvo, algo que yo pensaba que necesitaba antes de empezar a invertir, y realmente no es así. Tú puedes hacerlo aún si no tienes grandes cantidades de dinero acumuladas. La segunda cosa que me hubiera encantado saber antes de empezar a invertir es que tú no tienes que ser experto o experta antes de empezar a invertir. Yo juraba que las inversiones eran para esas personas que habían estudiado finanzas o que trabajaban en un banco de inversión o en Wall Street, o que trabajaban con estos modelos matemáticos avanzados en Excel. Nuevamente, yo pensaba, esto no es para mí.
yo no me gradué de finanzas, yo no puedo tocar las inversiones. Nuevamente me imaginaba esas películas o esas series en las que salían estos hombres en banca de inversión hablando de estas inversiones y era súper intimidante. Y yo también tuve muchos compañeros en la universidad que terminaron trabajando en Wall Street, que trabajaron en muchos bancos de inversión y muchos de ellos hablaban de acciones, hablaban del bull market, bear market, de invertir en X o Y acción, hablaban de un montón de temas que si bien yo había escuchado un poco de estos términos, no es algo que yo sentía que dominaba y yo siempre sentía que me hacía falta más y más conocimiento para empezar a invertir. Resulta que eso no es así. Y bueno, antes de decirte eso, tampoco vayamos al otro extremo. Es súper importante sí tener unas bases, tener los conocimientos clave para poder entender cómo funciona el dinero, cómo funcionan las inversiones, pero tampoco necesitas del otro extremo de que necesitas un PhD en finanzas. No, no es algo que se necesita. Y mucha gente piensa que porque asumen que hay que ser expertos o expertas en finanzas antes de empezar a invertir, que les va a tomar muchísimo tiempo aprender estos conceptos y deciden no hacerlo, ni siquiera intentar. Pero la verdad es que cuando tú aprendes de estos conceptos básicos, de estos conceptos fundamentales de finanzas, no te va a tomar tanto tiempo invertir porque ya vas a tener estos conocimientos base y en realidad para gestionar tu tiempo, para monitorear tus finanzas, no necesitas de estos conocimientos súper especializados, financieros, derivados, de opciones, y aquí ya les estoy hablando de cosas un poco más avanzadas, pero no necesitas dedicarle tanto tiempo. Entonces, nuevamente, yo me demoré tantos años en empezar a invertir, pero fue porque pensaba que necesitaba ser experta en inversiones, necesitaba ser experta en finanzas y resulta que no es tanto lo que necesitas saber. Ojo, sí es necesario ese conocimiento básico, pero cuando ya lo tienes es mucho más fácil entender del mundo de las inversiones y poder tomar decisiones financieras con confianza. Así que eso nos lleva al tercer punto. La tercera cosa que me hubiera encantado saber antes de empezar a invertir es que no puedes seguir consejos financieros genéricos. Ahora, antes de entrar en detalle de por qué, les voy a contar un poco de contexto nuevamente de qué es lo que yo veía antes de empezar a invertir con estrategia. Resulta que yo empecé a aprender de finanzas personales por varios motivos, pero en realidad yo descubrí algunos podcasts, algunos canales de YouTube y me empecé a meter muchísimo en este tema de finanzas personales. Buscaba cuentas de educación financiera en Instagram, en Facebook, en YouTube y resulta que habían muchos gurús en el internet, y gurús digo entre comillas, que daban muchísimos consejos. Daban consejos de invierte en esta acción ahorita. Y resulta que yo no tenía idea de cuáles eran las consecuencias de invertir en esa acción. Por otro lado, he visto tantas veces que se pone de moda alguna acción o algún activo. Por ejemplo, hace aproximadamente un año se pusieron súper la moda los NFT, o sea, los Non-Fungible Token. Y también se han puesto súper la moda las criptomonedas. Y resulta que mucha gente se pone a comprar los NFT, las criptomonedas, porque escuchan que son buenas inversiones, están a la moda y no quieren quedarse sin perderse de esa oportunidad, entre comillas, pero resulta que no tienen idea de lo que están haciendo. Están escuchando estos consejos de estos gurús, entre comillas, en el internet y están invirtiendo a ciegas. Y por otro lado, también hay gente que te dice simplemente invierte en el S&P 500, por ejemplo, pero en realidad tú estás siguiendo consejos genéricos, no sabes por qué tienes que invertir en eso o por qué no y si te conviene. Lo que he aprendido después de aprender más de las inversiones es que las inversiones tienen que estar adaptadas a ti, a tu situación financiera, a tus objetivos y a tu tolerancia al riesgo también. Eso es algo que no se puede replicar. O sea, que tu situación financiera no va a ser la misma que la mía. Lo que tú quieras hacer con tu dinero no va a ser lo mismo que yo. Y asumamos que por algún motivo tú y yo tenemos la misma situación financiera y queremos lograr los mismos objetivos. Aún así,
tú y yo tenemos diferentes personalidades. Entonces, quizás tú no asumas tantos riesgos como yo. Y quizás yo sí asuma más riesgo y tú no te sientas cómodo o cómoda. Entonces, por eso no puedes seguir estos consejos genéricos que muchas veces se escuchan en internet. Es por eso súper importante que tú aprendas cómo funcionan las inversiones y qué es lo mejor para ti, para tú poder invertir con propósito y estratégicamente, adaptado a tu situación personal. Las inversiones tienen que ser personalizadas y por eso estas finanzas personales y en este contexto inversiones son supremamente personales. Yo no puedo aconsejarte a ti lo mismo que aconsejaría a otra persona, porque eso no funciona así. Así que, nuevamente, otra cosa que, y esto es súper importante, quizás la lección más importante que me hubiera gustado saber, justamente es que las inversiones tienen que ser personalizadas. No hay un consejo que le sirva a todo el mundo de en qué invertir o en qué no invertir. Nuevamente, supremamente personal, entonces por eso no puedes seguir consejos genéricos que encuentras en el internet. El siguiente punto del que les quiero hablar tiene que ver con ese miedo a invertir. Y muchas personas nuevamente no invierten porque tienen miedo de perder sus ahorros. Resulta que hay cómo disminuir ese riesgo. Entonces, nuevamente, la cuarta cosa que me hubiera encantado saber antes de empezar a invertir es que tú puedes disminuir el riesgo de las inversiones siempre y cuando inviertas con estrategia. Ahora, hablemos un poco de algo que me dicen muchas personas. Muchas personas me dicen, me da miedo invertir porque siento que es como ir al casino. Siento que estoy jugando con mi dinero. Sin embargo, cuando tú inviertes estratégicamente es completamente diferente a ir al casino. Cuando una persona va al casino, en promedio va a perder dinero. Es posible que de vez en cuando ganes, pero si tú sigues jugando una y otra vez, las máquinas están configuradas de tal manera de que tú pierdas dinero constantemente. En cambio, con las inversiones, si tú sabes cómo invertir y lo haces estratégicamente, puedes generar bastante dinero. Y ojo, algo muy importante que sí te voy a mencionar es que toda inversión conlleva riesgo. Si alguien te dice, invierte en esto, esto no tiene nada de riesgo, yo te garantizo que vas a tener X, Y o Z retorno, no inviertas. Nadie te puede garantizar un retorno con las inversiones. El futuro es incierto, entonces, por ende, siempre va a haber algún tipo de riesgo. Pero eso sí, sí se puede controlar el riesgo. Lo que tú tienes que hacer es entender el tipo de riesgo que tiene una inversión, cuáles son estos diferentes tipos de riesgo, cómo mitigarlos y tomar acción. Nuevamente, hacerlo de una manera muy estratégica. Eso es algo que nuevamente me hubiera encantado saber antes de empezar a invertir. En vez de invertir en una sola acción de Disney, estaba poniendo todos los huevos en una canasta. Y resulta que tú puedes invertir de una manera en la que estás disminuyendo el riesgo, nuevamente haciéndolo estratégicamente. Así que ahora sí, hablemos del último punto que me hubiera encantado saber antes de empezar a invertir. El último punto que me hubiera encantado saber antes de empezar a invertir, y quizás este sea el más importante que me hubiera encantado saber anteriormente, es que no todas las inversiones son iguales. No es lo mismo invertir $100 en una acción de Disney que invertir esos mismos $100 en Bitcoin o invertir esos $100 en un fondo mutuo. No es para nada lo mismo. Vas a tener diferente exposición de riesgo, diferente geografía, diferentes resultados y diferente potencial de ganancia también. Resulta que cuando tú estás invirtiendo, tú quieres asegurarte que las cosas que estás comprando sean las mejores para ti. Y la manera más fácil de describir esto es, imagínate que tú estás yendo al supermercado, quieres cocinarte la comida para la semana. Y tú vas al supermercado y tú puedes elegir vegetales, puedes elegir pollo, hacerlo al grill y comer de una manera súper saludable. O podrías usar el mismo dinero que estás usando para el supermercado y comprar papas fritas, postres, alcohol, esas cosas que si bien atraen bastante, quizás no sean las mejores para ti. De igual manera estás usando tu dinero para comprar algo, pero la calidad de las cosas que estás comprando son diferentes.
De igual manera, las inversiones, las cosas que tú compras con tu dinero son diferentes. Por eso es tan importante entender en qué estás invirtiendo. Y cuando hablamos de estas inversiones, también hablemos de los métodos de inversiones. No todos los métodos son los mismos. Hay diferentes estrategias para invertir. Hay gente que compra un activo y en el mismo día lo vende por una ganancia. Eso se llama day trading. Y no te va a dar los mismos resultados que tener una estrategia de inversión a largo plazo. Y nuevamente, las estrategias que vas a elegir dependen de cuáles son tus objetivos. Entonces, es súper importante que tú entiendas cómo funcionan las inversiones, cuáles son las diferencias entre estas diferentes opciones de inversión y sobre todo qué es lo que es mejor para ti. Porque nuevamente, volviendo al punto anterior que les mencioné, no todo el mundo va a tener las mismas estrategias de inversión porque cada persona es única, tiene sus propios objetivos, su propia situación financiera y su propia tolerancia al riesgo. Así que por eso es supremamente importante tener una estrategia de inversión personalizada y para eso tenemos que entender de finanzas personales. Entonces, tú no puedes comprar cualquier cosa y esperar esos resultados de multiplicar tu dinero, de generar ingreso pasivo y crear riqueza si es que tú estás comprando esta comida chatarra. Por eso es súper importante que tú sepas en qué estás usando tu dinero para que tú puedas tomar estas decisiones informadas. Y así funcionan las inversiones. Tienes que poder invertir en aquellas cosas que te van a generar más dinero. En todo caso, esas son las cosas que me hubiera encantado saber antes de empezar a invertir. Para concluir, sí es posible multiplicar tu dinero, generar ingresos pasivos y también crear riqueza al invertir, siempre y cuando lo hagas estratégicamente. Y ahora se viene el momento sorpresa que creo que todos ustedes han estado esperando hasta el final de este podcast, que es que voy a dar una masterclass gratuita acerca de cómo invertir estratégicamente. Si te interesa, te puedes inscribir con el enlace que está en la descripción de este episodio. Así que te espero ahí. Estoy muy emocionada de continuar esta conversación y seguir aprendiendo de inversiones junto a ti. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, algo que te gustaría saber acerca de las cosas que mencioné, me avisas y puedes escribirme en Instagram a simplemente.dinero o por email a contacto@simplementedinero.com. Así que eso es todo por hoy. Te espero en un siguiente episodio de Libertad Financiera.